tienen los centros de estudiantes, tienen las federaciones universitarias, tienen todas las instancias de organización estudiantil y aún así no han sido capaces de levantar organización seria y contundente. Hoy se acordaron de sus compañeros, se acordaron de quienes venían luchando desde el año 2011, se acordaron de todos los cabros que han dejado en el camino, de los secundarios, para poder retomar una política que a ellos les permita dos cosas. Uno, justificar cada una de las acciones que van a tomar durante el gobierno durante todo este año, y en segundo lugar, poder darle una respuesta a todos los militantes, a todas y todos los militantes que han decidido hacerse a un lado o salirse, dejar su militancia, porque creen que el gobierno hoy día es de una incongruencia e inconsecuencia importante. Un país históricamente explotado, históricamente colonizado, esclavizado, tomado por las colonias francesas, y cambiaron el emblema y el escudo del país por un patria o muerte. Eso es lucha ideológica. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Dominique Novoa Silva, soy parte de la Dirección Nacional de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez y también corresponsal de Rebeldes del Camino. Hoy me encuentro aquí con Valentina López Rosell, encargada nacional de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, Domi, muchas gracias por la invitación. Gracias al equipo de Rebeldes del Camino, a mis compañeros y compañeras de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez. Y bueno, me gustaría mandar un saludo. Hoy día es 29 de marzo, Día del Joven Combatiente, que nosotros hemos resignificado en función de la continuidad del partido, Día de la Juventud en Resistencia. Un día en donde nosotros conmemoramos y homenajeamos a nuestros compañeros y compañeras Paulina Aguirre, los hermanos Vergara Toledo, Mauricio Maigret, caídos un 29 de marzo durante la dictadura pinochetista, y que, bueno, nosotros hemos planteado siempre que los compañeros murieron por una idea, por la construcción de una forma de sociedad, que era el socialismo en Chile, y, y que bueno, que estamos orgullosos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Creemos que son parte del largo camino hacia la democratización de la sociedad chilena. Y nada, bueno, la mejor manera de homenajearlos es continuar organizándose. Mucha razón, Vale, especialmente en eso último que mencionas, que nuestro mejor homenaje siempre va a ser continuar trabajando por lo que ellos lucharon, que era finalmente el socialismo en Chile. Eh, bueno, primero que nada, también muy en el marco del Día de la Juventud en Resistencia, te quería preguntar, ¿cómo ves tú o cómo plantea también la Juventud Rebelde Miguel Enríquez la condición en la que se encuentra la juventud el día de hoy en Chile? Bueno, yo creo que es una pregunta crucial, sobre todo en el contexto en el cual nos encontramos las y los jóvenes. Mucho se ha denunciado la violencia en los liceos, la violencia que hoy día se percibe en las y los jóvenes, los niveles de consumo de droga, etcétera, pero poco se habla de lo violento que es el sistema de educación en Chile, las múltiples formas en las cuales se precariza el desarrollo de la vida de las y los jóvenes. Y creo que en ese sentido es importante también hablar sobre cuál es la realidad de la juventud hoy. Sabemos que, al menos lo que ha declarado instancias de investigación como la CEPAL, que al menos un 20% de las niñas y los niños en nuestro país vive en una situación de pobreza, bueno, ahí le ponen multidimensional. Cuando nosotros hablamos en un lenguaje más materialista, hablamos que finalmente no tienen las posibilidades de acceso a una educación, a salud, a vivienda, incluso a una alimentación en condiciones dignas. ¿Ya? También se cataloga esta idea de que finalmente para la ejecución de algunos programas, etcétera, la idea de la niña es vulnerable, o la atención de la niña es vulnerable, pero poco se habla de cómo estos niños y niñas también son sujetos políticos insertos en la historia de nuestro país, y no solamente en la historia, sino en el desarrollo y en el curso político que hoy día va adquiriendo la necesidad de implementación de programas sí específicos, pero que deben atender también lo más estructural. Junto con eso, bueno, los jóvenes
que no es que estemos mejor, nos enfrentamos a una situación de desempleo. La tasa hoy día de desempleo juvenil dobla en la cifra de desempleo en Chile, alcanzando también un monto, o sea, un número superior al 20%. Y obviamente las posibilidades de acceder a ciertos trabajos para las y los jóvenes son siempre en condiciones precarizadas, sin contrato, etcétera. Junto con esto, muchos de los jóvenes que trabajan tienen la necesidad de estudiar y si no lo hacen con gratuidad, se tienen que endeudar con el CAE. Ya que todos sabemos lo que ha significado el CAE para las y los jóvenes y bueno, después lo que significa la salida al mundo del trabajo, etcétera. Se hizo una propuesta por parte del gobierno, nosotros hablamos, bueno, gratuidad considerando el arancel diferenciado y quien pudiera pagar un poco pagara, quien pudiera pagar otro resto pagara y quien no podía pagar nada no pagara nada y que eso generalmente es el componente del 80% de la juventud en Chile que estudia en la educación superior. Sin embargo, lo que se ha celebrado como una victoria popular por parte del Partido Comunista, el Partido Socialista, que hablan de que es una reforma que vendría a mejorar de alguna manera la vida de las estudiantes y los estudiantes en Chile, no dice que finalmente el FES, el nuevo sistema de financiamiento, mantiene la educación como un bien de mercado. Y esto principalmente debido a dos cosas. Primero, socializa el riesgo, es decir, el Estado se empieza a hacer cargo y va a privatizar las ganancias. O sea, no se cambia el modelo, no se reestructura, sino más bien se amplía las capacidades que el Estado tiene de hacerse cargo de los desastres de las entidades privadas. Continúa reproduciendo desigualdades porque finalmente, claro, o sea, las y los cabros que no tienen las posibilidades de pagar, no van a pagar, pero no se van a tampoco cambiar las condiciones en las cuales ellos están trabajando, en las cuales están viviendo, etc. Y finalmente, bueno, la falta de control público. O sea, hoy día lo que se ha denunciado por parte de las universidades es que las universidades privadas han tendido a hacer un sobreprecio sobre los aranceles, lo cual ha permitido que el Estado finalmente subsidie y financie el enriquecimiento de las entidades privadas que están metidas en el lucro de la educación superior. Junto con esto y en paralelo, en los estudiantes que no estudian, y que algunos incluso no estudian ni trabajan, que se encuentran reclusos, tenemos una cifra preocupante. Casi el 40% de las cárceles en Chile están ocupadas por jóvenes que tienen entre 18 y 29 años. Y lo más probable es que esto vaya aumentando. Esto es una cifra del año 2022. ¿Ya? Yo hasta el momento no desconozco la cifra actual, pero en el 2022 el 40% de la población carcelaria en Chile eran jóvenes. Y todos sabemos también cómo funciona el sistema carcelario, concesionado por entidades privadas y que también vendrían a lucrar con la idea de tener jóvenes encarcelados. Muchos de ellos en cárcel porque por hurto, por asalto a mano armada, etc. Ninguno de ellos encarcelado por haber hecho fraude al fisco, por haberse robado la plata de todos los chilenos y todas las chilenas. Y finalmente son ellos los que están pagando. Y hay gente en la tele, en los medios, que insta discusiones como bajar la edad de las penas. O sea, que jóvenes o niños ya tengan la posibilidad de ser enjuiciados, ser formalizados y estar encarcelados sin considerar, bueno, y esto, Domi, tú como psicóloga, psicóloga infanto-juvenil lo debes saber muy bien, un niño de 12 años, 13 años, 14 años incluso, que pase un año en la cárcel, perdón la expresión que va a ocupar, tú le cagas la vida a ese niño o a ese joven. Porque todo lo que va a aprender en ese año, todo lo que va a ver durante ese año, es irreversible si es que el Estado no tiene la capacidad de hacerse responsable de lo que sucedió con ese niño. Y que lo más probable es que el niño haya incidido en algún tipo de delito o haya hecho lo que haya hecho porque su entorno provee las condiciones para que eso suceda. Un niño en el barrio alto, a no ser que sea una excepción, no va a estar pensando en ir a robarle al vecino o ir a robar al barrio alto mismo, o no va a estar pensando en ese tipo de cosas, porque tiene un montón de estímulos que permiten que su desarrollo sea de manera diferente. Hoy día un niño en las poblaciones no. Salió un video, se viralizó, de un niño que hablaba en Bajos de Mena y que le gustaría que hubiera en su población, decía, mayores instancias deportivas, mayores instancias culturales, porque acá no se ve, acá no se puede salir a la calle,
porque la gente se agarra a balazos, porque están los narcotraficantes, y el mismo niño declarado, un niño de 10 años. Y esa es la realidad, al menos, del 85% de las familias trabajadoras en Chile. Y con esto termino. Y junto con esto, las juventudes, bueno, los partidos que hoy día se encuentran dentro del gobierno, las juventudes comunistas, las juventudes socialistas, no han tenido la moral ni la ética de hacerse cargo de este tipo de problemática. Tienen los centros de estudiantes, tienen las federaciones universitarias, tienen todas las instancias de organización estudiantil y aún así no han sido capaces de levantar organización seria y contundente. Hoy día la federación de estudiantes más importante de nuestro país, la FECH y la CONFECH, están completamente quebradas. ¿Por qué? Porque después del periodo de participación que tiene el oficialismo dentro de la FECH, se quiebra. Y además con denuncias de que tienen de financiamiento importante durante el periodo que le correspondió al Frente Amplio. Hay una política de desmovilización, hay una política de persecución a todo el estudiante que se organice por fuera de lo que hoy día se está planteando, y este año se van a poner puntúos, y este año comenzaron a conmemorar a compañeras que podrían ser valorables dentro de partidos del oficialismo como Gladys Marín. Se acordaron de sus compañeros, se acordaron de quienes venían luchando desde el año 2011, se acordaron de todos los cabros que han dejado en el camino, de los secundarios, para poder retomar una política que a ellos les permita dos cosas. Uno, justificar cada una de las acciones que van a tomar durante el gobierno durante todo este año, y en segundo lugar, poder darle una respuesta a todos los militantes, a todas y todos los militantes que han decidido hacerse a un lado o salirse, dejar su militancia, porque creen que el gobierno hoy día es de una incongruencia e inconsecuencia importante. Yo creo que eso es hoy día más o menos la situación que asedia a la juventud. Un dato, solo un 5% de la juventud en Chile se organiza, está militando en un partido político, se organiza en su población, en su villa, participa de alguna instancia más en contacto con la comunidad. Solo un 5% de la juventud en Chile. ¿El resto qué pasa? ¿Dónde están? Por eso nosotros empezamos a decir y empezamos a construir la idea de que si nosotros hoy día, que no tenemos las condiciones para dar la disputa política, no tenemos la capacidad de formarnos ideológicamente, de pensar cuáles son las ideas que nosotros vamos a levantar y queremos incentivar, entonces no tenemos nada. El neoliberalismo nos hizo bolsa. Claro, volviendo un poco al tema de la salud mental, em, sí, como psicóloga infanto-juvenil, puedo decir que para un niño de 14 años en la cárcel es cambiarle la vida por completo porque está en plena etapa de desarrollo. Exacto. Y también tenemos los datos del Observatorio de Derechos de que el 50% de los niños que necesitan atención psicológica o psiquiátrica no pueden acceder a ella. Ahí algo que me llamó mucho la atención sobre lo que dijiste fue la formación ideológica. Como, ¿a qué te refieres? O tal vez incluso a qué se refiere la JRME o el MIR cuando habla de formación ideológica. Bueno, nosotros creemos que hoy día las y los jóvenes, o queremos pensar las y los jóvenes, nos movilizamos por ideas, por concepciones de mundo, formas en las cuales nosotros creemos que se tiene que organizar la sociedad para poder dar la respuesta a lo que nosotros creemos que está mal. Sin embargo, las juventudes que hoy día están en el poder, y que es algo que a mí me ha sorprendido de manera significativa, es que he escuchado militantes, insisto, de las juventudes comunistas, las juventudes socialistas, de 16 años, 17 años, 18 años, que te hablan sobre el marco de lo posible. No, es que tú tenés que pensar la política pública dentro de lo que puedes hacer. No, es que nosotros vamos a votar para que no gane el fascismo por el mal menor, pero para que no gane el fascismo, o para que no gane la derecha, como si la derecha no hubiera gobernado durante los 50 años que hemos tenido de una larga transición en Chile. Junto con eso, nosotros vemos que
la única posibilidad que tenemos hoy día, la juventud, es que no estamos en el poder, es plantear propuestas, plantear alternativas, y que también se ciñen un poco a lo que las condiciones hoy día nos proveen. Cuando nosotros planteamos junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el levantamiento del 2% constitucional, es porque es una medida que existe y de la cual nosotros podemos apropiarnos porque somos trabajadores y trabajadoras y todos los días pagamos impuestos y con esos impuestos se subsidia o se financia la educación pública en Chile. Tenemos el derecho a exigir ese tipo de cosas. Pero junto con esto, nos hemos topado en instancias de debate en donde vemos una precariedad en la formación ideológica y orgánica de los militantes de las juventudes que hoy día están en el poder. Política no, porque creo que ellos entienden muy bien qué es lo que están haciendo, llevan mucho más trote y mucho más ejercicio de lo que significa estar en el poder que probablemente la Juventud Rebelde de Miguel Enrique. Pero lo que sí tengo muy claro es que el día de mañana tú mandas a cualquier compañero o compañera a hacer un diplomado, a hacer un curso extendido de 2 meses intensivo sobre gestión pública y hablamos en el mismo lenguaje de funcionarios que ellos. Ahí se acota la discusión para las juventudes del oficialismo hoy día. La capacidad que tienes de hablar como funcionario. ¿Cómo, cuándo, dónde, cuánto cuesta? Esas son las preguntas. Pero cuando tú les preguntas, ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Cómo te gustaría educarte? ¿Cómo te gustaría que se desarrollaran tus hijos? ¿Cómo te gustaría que se desarrollara tu familia? ¿Cómo te gustaría que trabajaran tus papás? ¿Cómo te gustaría que envejecieran tus abuelos? ¿Cómo te gustaría que fueran las pensiones realmente en Chile? Que también lo celebran como victoria popular y el único que ha celebrado más todo esto es José Piñera. Cuando tú les preguntas ese tipo de cosas no tienen respuesta, porque han aprendido un lenguaje que se remite a lo que está dentro del marco de lo posible. Y una de las grandes preocupaciones que se me presenta en esto es que tenemos ejemplos en América Latina que hablan de socialismo abiertamente, como lo es, por ejemplo, Cuba. Cada uno de los profesionales que se forma en Cuba tiene la responsabilidad con su comunidad de acercarse a sus vecinos y vecinas. Los médicos que se forman en Cuba, en sus poblaciones, en sus vecindades, tienen la obligación de atender a sus vecinos y vecinas, porque se vuelcan finalmente a lo que va a significar el desarrollo de sus países, de su gente, de su realidad inmediata. En países, por ejemplo, como Argentina, hoy día con todo lo que sucede con Milei, los diputados, dentro del amplio espectro de izquierda que puede existir en Argentina, gente que llega al poder, tiene la obligación de hacer trabajo distrital. En paralelo está en Parlamento, cosa que no sucede acá en Chile. Acá la gente llega a ganar 6, 12 millones de pesos y no se mueven del Congreso, no vuelven a sus comunidades. Y si lo hacen es para sacarse la foto. En otros países, por ejemplo, como Nicaragua, que a mí me sorprendió. Nicaragua, hoy día, que tiene además una de las carreteras más desarrolladas en América Latina, y de eso poco se habla, también uno de los índices en términos de lo que significa los parámetros de educación pública más altos en América Latina, y también una de las políticas más avanzadas en América Latina en lo que respecta a género, que no se habla porque es un país socialista o que piensa el socialismo, liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Qué hicieron los compañeros sandinistas? Cuando llegaban o pasaban los camiones grandes, imagínense camiones grandotes, que transportaban todo lo que iba a ser la droga para América del Sur, los sandinistas tomaron esos camiones, obviamente hicieron lo que tenían que hacer con la gente, enjuiciaron, etc. Tomaron esos camiones y en vez de dejarlo guardado en una bodega o tirarlo a la basura, los convirtieron en centros de asistencia de salud móviles. Y con eso, los sandinistas hoy día llegan a cada uno de los rincones, incluso en los sectores de selva de Nicaragua, para poder atender a las comunidades y a la población. Eso es lucha ideológica. Lo que hoy día para nosotros parece algo tan abstracto, eso es lucha ideológica. En el corazón hoy día de África, que con los compañeros y las compañeras lo hemos mirado con mucha atención porque es sorprendente. Tiene a Ibrahim Traoré en Burkina Faso ampliando y dando las posibilidades de que África tenga un mercado regional, con soberanía, con autodeterminación,
comercializando con los países hermanos. Cambiaron el emblema, un país históricamente explotado, históricamente colonizado, esclavizado, tomado por las colonias francesas, y cambiaron el emblema y el escudo del país por un patria o muerte. Eso es lucha ideológica. Y no se trata solamente de hacer el esquema y la pantomima de que somos o no revolucionarios, como sucede acá en Chile. Somos de izquierda porque decimos que somos de izquierda, pero en lo práctico tenemos la misma política o la misma idea de continuidad neoliberal que tuvieron durante incluso el gobierno de Piñera. Eso es hacerse cargo realmente de las demandas y las necesidades de la gente. Responder a lo que sucede en la realidad material e inmediata de las personas, de las comunidades, de los pueblos completos. Y bueno, respecto a esto, a la lucha ideológica, viendo la realidad de los jóvenes hoy en día, que como tú decías, solo el 5% se organiza realmente. Sí. Eh, ¿Cómo es que podríamos lograr una formación ideológica? ¿Cómo podríamos llamar a los jóvenes a formarse? Y en el fondo, ¿qué tendríamos que hacer para tener una juventud que estuviera formada? Yo creo que hoy día, bueno, primero entender que somos pocos, ese 5%, de hecho, bueno, imagino que va en disminución. Ese 5%, bueno, ya te anuncia que somos pocos los jóvenes que nos organizamos. Y quienes nos planteamos dentro de una política de izquierda somos aún menos. Pero con esos poquitos, como decía Demetrio Hernández, nuestro secretario general, con esos poquitos, somos pocos, pero esos poquitos, que tengamos la capacidad de aportar en términos contundentes, al menos a la discusión política, integrarnos a la discusión política, instar espacios de debate y de conversación sobre lo que sucede en nuestra cotidianidad. No tiene por qué ser algo tan abstracto y complejo como es, no sé, hoy día los libros de cátedra que tenemos nosotros que respecto a la formación marxista-leninista, sino que tiene que ver con las cosas más cotidianas. Hoy día las preocupaciones de las y los jóvenes remiten a lo que sucede en su medio más inmediato, a lo que sucede con su familia, lo que sucede con sus parejas, lo que sucede con sus amigos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de llegar. Porque de otra manera es finalmente estar pensando en un país que no se ha construido, en un país que se mantiene hoy día en una situación de catástrofe nacional, en cada uno de los espectros que ya hemos mencionado, y que además no ha tenido la capacidad, no porque no quiera, sino porque aquí ha faltado responsabilidad del Estado, de recuperarse de el estado de guerra al cual fuimos sometidos durante al menos 17 años de la historia de nuestro país, la historia reciente de nuestro país, y que durante 50 años hemos tenido negligencia, negacionismo, la derecha no se ha ido del poder, el gobierno tiene que ir a pedirle permiso a la derecha para poder hacer algo o no, al gran empresariado para poder hacer algo o no. Hoy día, lógica, también nosotros lo planteamos en su momento, o sea, creación de mercado regional. Hoy día tenemos la posibilidad de comerciar con Bolivia, con Brasil. ¿Por qué tenemos que esperar que venga China, que venga Europa? Si es que acá en América Latina nosotros tenemos la capacidad de autoabastecer. Y más. Entonces cuando decimos, cuando nosotros tengamos la capacidad real, cuando hayamos presionado o corrido el cerco lo suficiente como para poder hacernos parte de lo que significa la disputa política en términos reales, no como, insisto, la pantomima que tenemos hoy día en el poder, nosotras y nosotros, y los jóvenes, tenemos que tener la capacidad de estar preparados y formados políticamente, ideológicamente y orgánicamente. Esa es la mejor manera, hoy día 29, de homenajear a nuestras compañeras y compañeros que han quedado en el camino, pero que murieron, como decíamos en un principio, por la construcción de una sociedad más justa, más digna, más humana,
que le permita a los trabajadores y las trabajadoras desarrollarse de la manera en que les corresponde, no trabajando durante todo el día para poder llegar a la casa y después seguir subsumida a las condiciones de hiperprecarización en las que nos tiene este sistema de miseria, de hambre, y de la cual las personas, las juventudes oficialistas, las juventudes del Partido Comunista, las juventudes del Partido Socialista y todo lo que devenga de ahí, no han tenido la capacidad de poder hacerse cargo. Y no han sabido responderle a su gente, no han sabido responderle a sus militantes, ni tampoco han sabido responder al conjunto de la población que votó por ello en un contexto particular, pero pensando en que no querían más la continuidad de la derecha. Claro, aprovechando lo que tú decías que es 29 de marzo, eh, solo falta leer, por ejemplo, la carta que deja Mauricio Magret para darse cuenta de que eran compañeros que estaban formados, como tú dices, orgánicamente, ideológicamente, políticamente, no eran compañeros que simplemente se hubieran tirado a la acción, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y eso también es un poco lo que tenemos que hacer nosotros el día de hoy. Bueno, Valentina, te doy las gracias por estar el día de hoy con nosotros, por iluminarnos tanto el día de hoy, también un día que nos sirve para conmemorar, para pensar. Eh, y nada, te agradezco mucho que estés aquí junto a nosotros. Gracias, Domi, gracias a usted, insisto, nuevamente gracias al equipo de Rebelde del Camino. Aguante la juventud rebelde, Miguel Enrique, las y los jóvenes que no queremos más esta mentira, esta gran mentira a la que nos han sometido. Y, y adelante, pues, con todas las fuerzas de la historia. América Latina nos ha enseñado, la historia de América Latina nos ha enseñado que estos sistemas no son eternos. Así que eso, venceremos. Bueno, lo seguimos esperando en nuestras redes que son rebelde-camino CL, tanto en Instagram como en TikTok. Estamos constantemente subiendo contenido para que también nos vayan a buscar ahí. Así que un abrazo fraterno, venceremos.